Vamos a Isaías, por favor. Vamos a Isaías 53. Quiero que veamos algunas cosas muy valiosas ahora acerca de lo que ha sucedido en nuestra vida, acerca de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que es lo que deberíamos recordar esta semana. Isaías 53 y versículo 3. Ok, Isaías 53:3, si lo tiene puede ponerse de pie como un acto de reverencia a la bendita palabra del Señor. Me alegra mucho verles a todos ustedes esta tarde. Gracias por su pasión por Jesús, eso es bueno. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mientras leí esos versículos en este momento, vino a mi corazón el deseo de orar para reprender la enfermedad, basados en el versículo 4. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. En el nombre de Jesús oramos por sanidad en el cuerpo. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad en nuestros cuerpos, enfermedades agudas, crónicas, en cualquier sistema. En el nombre de Jesús, tome esta palabra de Isaías 53:4 y diga: Él llevó las enfermedades para que yo no las tenga que llevar más. En el nombre de Jesús tomamos esa palabra y nos despojamos de la enfermedad. Si tienes un pariente, un amigo o una amiga enfermo o enferma, ora por esa persona basado en Isaías 53:4 en este momento, y diga: en el nombre de Jesús sea sano, porque Jesús llevó la enfermedad de esta persona. Oro por la tía Yolanda, tía de Rosario, de mi esposa. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo toque su cuerpo allí donde ella se encuentre ahora y sea sana para la honra y gloria del Señor. Oro por tu vida, por la mía, por nuestros parientes, y en el nombre de Jesús somos sanos para la honra y gloria del Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Toma tu asiento, por favor, en esta tarde. Quiero que reflexionemos rápidamente en la palabra de Dios en esta tarde. Jesucristo fue saliendo de Jericó, se perfiló para Jerusalén, más o menos un día viernes. Se perfiló para Jerusalén, comenzó su jornada y le dijo a sus discípulos lo que sucedería en Jerusalén. Él sería tomado prisionero, caería en las manos de sus enemigos y comenzaría un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento, donde los discípulos perderían al maestro por 3 días. No era buena noticia para los discípulos. Llegando al día domingo, Jesús estaba perfilado ya para entrar a Jerusalén. Mandó a sus discípulos a recoger un pollino, un asno que nadie había montado jamás. Me pregunto si este hombre, el dueño del asno, sabía que esto iba a suceder. Me pregunto si habría recibido alguna revelación, un sueño o algo de que llegarían por su asno para que lo usara el Rey de Reyes. No lo sabemos, estoy especulando. El texto bíblico no dice absolutamente nada de eso, así que no podemos decir nosotros tampoco nada al respecto. Pero de repente el maestro estaba en este burrito
entrando a Jerusalén, la gente comenzó a lanzar sus mantos para recibir al maestro. Los discípulos pusieron sus mantos sobre el asno y entró, y la gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una expresión que se le daba a los reyes cuando entraban conquistadores a una ciudad. La expresión Hosana significa sálvanos. Diga conmigo: Hosana significa sálvanos. Sálvanos. Le gritaban a los reyes cuando entraban a las ciudades conquistando, en una señal de humillación, en una señal de sometimiento al rey conquistador. A Jesús lo recibieron con los vítores de un rey. Jesús, según los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, se les llama sinópticos porque son los evangelios que van narrando casi simultáneamente. El texto va casi igual, van casi a la par los tres sinópticos narrando los episodios de Jesucristo. Juan, el evangelio de Juan, lleva su propio ritmo. Entonces los sinópticos narran que Jesús entró triunfante a Jerusalén y luego se va directo al templo. Y dice que observó. ¿Qué observó? No lo sabemos. Eso es todo lo que dice. Observó en el templo. En realidad lo sabremos al día siguiente lo que él observó. Simplemente hasta ahí llega el relato. Jesús se está hospedando en la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro, que vivían en Betania, más o menos unos 3 o 4 kilómetros de Jerusalén. Jesús llegaba a Jerusalén cada día. Salía de Betania, llegaba a Jerusalén, pasaba el día enseñando, haciendo milagros, etcétera, etcétera, en la última semana, y luego regresaba a dormir a Betania. Jesús entró al templo, observó y regresó a Betania. Al día siguiente, el texto dice que Jesús se levantó y se fue directamente al templo a desbaratar las mesas. Creo que eso fue lo que observó en el día anterior. Un desorden en la casa de Dios. Y dijo: ustedes han convertido la casa de mi padre, que es casa de oración a las naciones, en una cueva de ladrones. Se había convertido en un centro comercial. Y el único propósito, o el principal propósito de venir a la casa de Dios, es comunión con Dios, adoración, oración, buscar su presencia. Alguien aquí vino a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque si ese es tu motivo, lo estás haciendo muy bien. Te felicito y dale palmas de alabanza al Espíritu Santo, porque te guía en esto. Y transcurrieron los días, mucha enseñanza el día martes. El miércoles lo más probable es que fue un día silencioso. No se sabe muy bien qué sucedió el día miércoles. No hay una concordancia acerca exactamente de lo que sucedió el día miércoles. Muchos piensan que pasó el día probablemente con sus discípulos, tal vez en Betania, hablando con ellos, dando últimas instrucciones. El día jueves llegó, dio las instrucciones, salieron para Jerusalén, prepararían la cena de Pascua. Era Pascua en Israel. Los discípulos hicieron exactamente lo que el maestro les dijo. Les dio la señal que tenían que seguir a un hombre con un cántaro. Entraba en una casa, entrarían en esa casa y dirían: el maestro necesita la segunda planta de este lugar para compartir la Pascua con los discípulos. Y así fue. Se reunieron en la noche, comieron juntos. El maestro lavó los pies de sus discípulos. Los discípulos estaban con la boca abierta. ¿Quién lavaba los pies de los invitados de una casa? El esclavo de más bajo rango. El esclavo de menor rango en una casa, cuando entraba un invitado del jefe de la casa, del señor de la casa, venía el esclavo de más bajo rango con una toalla y agua a limpiar los pies de los invitados. ¿Por qué? Porque obviamente las calles antes no eran como las nuestras ahora. Eran calles de arena, había ahí lodo, había desechos de los animales que pasaban por las calles y los pies se ensuciaban. Venía el esclavo de más bajo rango y lavaba los pies. Los discípulos están con la boca abierta cuando miran al maestro que tiene una toalla y un guacalito con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro le dice: no, maestro, ¿cómo es posible que tú vas a lavar mis pies? Tú eres el Señor, tú no eres un esclavo de bajo rango. Jesús le dice: Pedro, cállese la boca. Es necesario que esto sea de esta manera, para que nunca se les olvide la lección objetiva de humildad que quiero dejarles en este día. Ustedes deben ser servidores los unos de los otros.
Haga a un lado su orgullo en su casa, haga a un lado su orgullo en su matrimonio, haga a un lado su orgullo con sus hijos y con sus hijas, haga a un lado su orgullo en cualquier lugar. Somos servidores. Hemos sido llamados a servir, y esa es una palabra que pesa fuerte. Finalmente salieron de ese lugar. Judas salió antes. Había hecho el arreglo solo unos 2 días antes, después de que Jesucristo había estado en la casa de Simón el leproso, donde entró aquella mujer a lavar los pies del maestro, a enjugar los pies. Al terminar ese episodio, Judas salió, se encontró con los religiosos, llegaron a un acuerdo de pago para entregar a Jesucristo. Buscaba el momento para hacerlo. Llegó el momento, justo después de la cena pascual. El maestro se fue donde solía ir, dice el texto. Se fue al monte de los olivos, que era un lugar donde él solía ir, y dentro del monte de los olivos entró al huerto de Getsemaní. Al pie del monte dejó a los discípulos a la entrada del huerto y entró con sus discípulos más cercanos al huerto. Comenzó a orar, les pidió apoyo en oración. Cuando algo importante está a punto de suceder, el maestro siempre buscará compañeros de oración. Ese deseo de orar en la madrugada, una noche, una tarde, una mañana, que de repente se despertó, ese deseo de interceder, etcétera. Es probable que algo importante está a punto de suceder en tu vida, o en tu familia, o con tu hijo, o con tu hija, o en tus finanzas, o en tu salud, y él está buscando compañeros de oración. Hay que preparar el terreno. Llegó la multitud con antorchas, espadas. Hicieron un relajo en Getsemaní. Jesús les dice: toda la semana he estado con ustedes, porque vienen a agarrarme así. ¿Por qué no me agarraron allá en las calles de Jerusalén? Pero ha llegado la hora de ustedes, la hora cuando reinan las tinieblas, dijo Jesús. Pedro sacó una espada. Pedro andaba una espada y lanzó un golpe, cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. No crea que Pedro tenía puntería, que Pedro apuntó a la oreja y le dio cabal en la oreja. Mejor que eso, pienso que Malco tenía buenos reflejos. El espadazo iba para la cabeza y él se lo quitó y le dio en la oreja. Ahora, imagínense la escena. La oreja está en el suelo. Jesús agarra una oreja que está en el suelo. Agarra una oreja. ¿De quién es la oreja? Imagínense al maestro con una oreja en la mano. Malco se acerca y se la vuelve a poner. ¿Por qué esto es importante? Porque aún en el momento que están agarrando al maestro, cuando llegan a atrapar, cuando lo toman como prisionero, él está haciendo milagros, demostrándonos de una manera contundente algo. Si lo atraparon, no es porque eran más fuertes que él. Si lo atraparon, es porque él se entregó por amor a ti y a mí. Él se entregó porque esa era la misión. Aún cuando lo están agarrando, él está haciendo milagros. Su gracia se está desbordando. Era la medianoche del día jueves. Toman a Jesús, lo llevan a la casa de Anás, ex sumo sacerdote. Era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Pero tenía injerencias todavía. Era el poder detrás del trono. Lo llevan con el suegro del sumo sacerdote, le hace un interrogatorio muy superficial acerca de los discípulos y la doctrina, y él inmediatamente lo manda con Caifás. Ahí está el Sanedrín. El Sanedrín está esperando al maestro. El Sanedrín era la máxima autoridad religiosa judía, compuesta por fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, y el sumo sacerdote era quien dirigía, quien presidía el Sanedrín. Comienzan a juzgar a Jesucristo a la medianoche, lo cual no era apropiado, ni era lo correcto, ni era lo que la ley decía acerca de un juicio para una persona. Comienzan a juzgarlo, traen testigos falsos, no logran concordar en sus testimonios, no encuentran nada contra Jesús. Así que Caifás se acerca a Jesús y le pregunta: ¿eres tú el Hijo del Dios Altísimo? Y Jesús contesta: yo soy, tú lo has dicho. ¿Por qué perdieron tanto tiempo?
Se rasgó las vestiduras, señal de dolor, señal de molestia, señal extrema de dolor. Se rasga las vestiduras. Caifás se dice: ¿para qué seguimos con más testigos? Él mismo lo ha confesado, es digno de muerte. Pero hay un problema: ellos no tienen la autoridad para matarlo. Los únicos que tienen la autoridad para decretar la pena de muerte sobre Jesucristo son los romanos. Así que comienza la nueva fase del juicio. Llevarlo con el gobernador, que era Poncio Pilato, un hombre perverso, históricamente reconocido por ser uno de los hombres que más crucificados sumó en su cuenta. A ese punto Pedro ya negó a Jesús 3 veces y Judas ya está colgando de un árbol ahorcado. Judas llegó donde los líderes religiosos, llevaba las monedas de plata que le habían dado por el maestro. Le dice: yo no quiero saber nada de esto. Llega con su arrepentimiento y los líderes religiosos les dicen: mira, a mí no me importa si Jesús es o no inocente, y tampoco nos importa si tú te sentís mal por el asunto. Lo ignoraron. Judas lanzó las monedas, salió del templo a ahorcarse. Pilato comienza un interrogatorio, no encuentra manera, no encuentra razones. Dice: sí, pues él dice que es el Mesías. Pues yo qué sé de eso. Yo no sé nada de eso. A mí no me venga con asuntos de su ley. Este es su problema. No encuentro ningún problema con este hombre. Se da cuenta que Herodes está en las ciudades en ese momento y que Jesús es Galileo. Entonces Herodes es la autoridad en Galilea. Entonces dice: llévenlo con Herodes, que lo juzgue Herodes. Llega donde Herodes. Herodes se mofa de Jesucristo. Herodes comienza a reírse de Jesucristo. Le hace preguntas. Jesús no le contestó una sola palabra a Herodes. Lo voy a repetir una vez más. Jesús no le contestó una sola palabra a Herodes. Herodes se rió de Jesucristo, este rey que no le interesaba a Jesús, y lo manda de regreso con Poncio Pilato. Obviamente Herodes no quería meterse en el asunto. Lo manda con Pilato y Pilato resuelve y dice: ¿saben qué? Lo voy a mandar a azotar y luego lo voy a soltar, porque yo no encuentro ninguna razón para matarlo. A ese punto la esposa de Pilato le dice: ¿sabes qué? Yo tuve un sueño con este hombre y me siento muy perturbada con este sueño. Es mejor que no te metas en este asunto. Quizás hasta la esposa de Poncio Pilato era más espiritual que el sumo sacerdote. Y entonces lanzan una trampa. Pilato, queremos decirte algo. Él ha dicho que es el rey de los judíos. Y entonces el asunto se complicaba, porque para Pilato ya el asunto dejaba de ser un asunto religioso y se convertía en un asunto de Estado. Pilato no podía ignorar a alguien que dijera que fuera rey, porque el único rey era César. Entonces se convirtió en un asunto político, se convirtió en un asunto de Estado, y Pilato no podía ignorar tal asunto. Interroga a Jesús y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú has dicho la verdad, le dice Jesús. Y Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Se dio la vuelta y se fue con los acusadores. Pilato estuvo así de conocer la verdad que lo podría haber hecho libre. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad que nos hace libres. ¿Qué es la verdad? En un tiempo donde se cuestionan las verdades, donde no hay absolutos, donde la verdad es una relatividad, donde cada quien define qué es la verdad, quiero decirte algo: Jesucristo es la verdad. Él es la verdad que te hace libre. Sigue a Jesucristo y tendrás su libertad en tu vida y en tu corazón. Él es la verdad, y la iglesia debe tener claras las ideas en este aspecto. Apela a su última ficha Pilato.
Era la costumbre en la Pascua liberar a un reo. Jesús sería uno de ellos, Barrabás sería el otro. Barrabás era un prisionero político, era un revolucionario de la época, pertenecía a un grupo que se llamaban los celotes, con Z, celotes. Era un grupo que se rebelaba contra Roma y luchaban por la libertad de Israel. Barrabás es un preso político, lo saca a la multitud y le pregunta a la multitud: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la multitud gritó: Barrabás. Y el apóstol Pedro, en su primer mensaje en el libro de los Hechos, dice: y prefirieron a un malhechor que al dador de la vida. ¿Cuántas veces nos quedamos con algún malhechor y le damos la espalda al que nos da la vida? Tal vez no es un Barrabás, tal vez sea un programa de televisión, una telenovela, un partido de fútbol, tu novio o tu novia, qué sé yo. Pero pisoteas la voluntad de Dios para agradar a alguien más. Mandó azotar a Jesús 40 azotes menos uno. El azote era una pequeña bola, bueno, no era tan pequeña en realidad, era una bola de acero con puntas de metal. Eran varias bolitas en un solo azote. Se lanzaba el golpe a la espalda del azotado, se incrustaban las bolas en la piel, y cuando el que estaba azotando retiraba el azote, arrancaba literalmente pedazos de carne. 39 de esos, cuando aguanta el cincho de su papá. Los llevaron al pretorio, al palacio de Pilato. Los soldados comenzaron a darle puñetazos, arrancaban sus barbas, se burlaban de él, taparon sus ojos, le pusieron una corona de espinas. No piensen en las espinitas que están ahí en el montarrascal enfrente de su casa. Enormes. Lo más probable, según los eruditos, es que al entrar la corona en el cráneo del maestro, la espina tendría que haberse quebrado al chocar con el cráneo. Lo golpeaban y se reían. Tú que eres el Mesías, tú que eres el Hijo de Dios, adivina quién te golpeó. Lo escupieron. Está azotado, deshidratado, no ha comido, está golpeado, hay infección por las heridas en su cuerpo. Sale de Jerusalén, va cargando la cruz, no puede más. Va pasando un hombre ahí, Simón de Cirene, y le dicen: tú vas a ayudarlo a él. Y termina de llegar a la cumbre del Gólgota, extiende sus manos y cruzan su clavo al nivel de la muñeca. No acá como salen algunas pinturas bonitas, pero no, era acá se rasga. No soportaba el peso. Tenía que ser en los huesos de la muñeca. Ahí cruzaron sus manos y ahí cruzaron también sus pies. Honestamente, según la costumbre de los crucificados romanos o de los romanos, el crucificado estaba completamente desnudo. Era una muerte humillante, dolorosa y lenta. Lo levantaron. Cuando encajan la cruz, todo el peso queda sobre los clavos. Queda literalmente colgado en los clavos de las manos y los pies. Y pasó ahí 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, colgado. Muchas cosas sucedieron. Lo más probable es que había mucho silencio, pero muchas cosas sucedieron. Las autoridades religiosas lo veían y dijeron: no que eres el Hijo de Dios, baja de ahí. No que dijiste que derribarías el templo en 3 días y en 3 días lo edificarías. ¿No te creías tú el Hijo de Dios, el Mesías? Vamos, baja de ahí. Creo que en el fondo de su corazón en realidad querían que Él se bajara de esa cruz.
Creo que en el fondo de sus corazones ellos realmente decían: ojalá fuera el Mesías. Pero nunca entendieron el mensaje. Estaba crucificado en medio de dos ladrones, que lo más probable es que también eran reos políticos, uno a su derecha, uno a su izquierda. Y uno comenzó a burlarse, a decirle: mira, líbrate, bájate de esta cruz y líbranos a nosotros también. El otro ladrón le dice: ni siquiera en la hora de tu muerte puedes tener un poco de humildad. Y le dice al maestro: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el maestro le dice: ciertamente este día estarás conmigo en el paraíso. Un alma más para el reino, aún desde la cruz. ¿No crees que era el Hijo de Dios? ¿No crees que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, cumpliendo su misión hasta el final? Desde el mediodía a las 12, el cielo se cerró y hubo tinieblas, dice la Biblia. Las horas avanzaban, el infierno entero estaba en Jerusalén ese día. Satanás mismo incitó a Judas. Al filo de las 3 de la tarde, Jesucristo dio un grito y finalmente dijo: consumado es. Y los evangelistas cierran: y expiró. Creo que los demonios comenzaron a celebrar, pero solo pasaron unos segundos y desde las entrañas de la tierra se comenzó a escuchar un retumbar, un murmullo, un sacudimiento. La tierra comenzó a estremecerse. Anás y Caifás estaban en algún lugar. Los miembros del Sanedrín estaban en algún lugar. Pilato estaba en algún lugar. La esposa de Pilato estaba en algún lugar. Pedro y los demás discípulos estaban en algún lugar. La tierra se estaba estremeciendo. Y un sacerdote al que le correspondía por turno estar allí en el templo cuidando y presentando el sacrificio, de repente el velo, lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, al lugar que solo entraba una vez al año un hombre, el sumo sacerdote, para presentar la ofrenda por el perdón de los pecados a través de la sangre de un cordero, una vez al año. No había limpieza de los pecados, no había expiación, era simplemente cubrir, era cubrir un poco la mancha, pero al fondo ahí estaba la mancha. Era la ofrenda de expiación ciertamente, pero no era ese el plan. El plan es borrar los pecados. El plan era eliminar el acta que nos era contraria. El velo se rasgó de arriba para abajo. El camino estaba abierto. Ya no entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Ahora el camino a su presencia era libre para todo aquel que tomara el sacrificio de la cruz del Calvario. Puedes entrar a ese lugar por las 6 horas de un viernes. Dice el texto que algunos muertos resucitaron. Y cuando el infierno celebraba, estaban bombardeándoles en su cuartel general con la sangre del Cordero Redentor. Satanás pensó que todo había terminado. Lo que él no sabía es que todo apenas estaba empezando. Yo que tú le diera palmas de alabanza al Espíritu Santo. Apenas todo estaba empezando.
Y entonces le pregunto a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué esas 6 horas ahí? ¿Por qué? ¿Por qué los azotes, la traición, el abandono de sus amigos, los golpes y las humillaciones, el sangramiento? ¿Por qué? Y esta es la respuesta: libertad. Libertad. Tu libertad. Mi libertad. Por eso está ahí. Por eso son esas 6 horas de un viernes. ¿Has valorado lo que se hizo por ti en la cruz? ¿Estás aprovechando la libertad que se compró para ti en esa cruz? La palabra redención significa comprar algo de nuevo. Al redimir, compras algo que quizá lo habías tenido pero lo perdiste. O compras la libertad de alguien. Era una costumbre. Acompáñame a Levíticos 25. Veamos, nos quedan unos minutos. Levíticos 25. Versículo 47, 25, 47 de Levíticos. Génesis, Éxodo, Levíticos. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Esta era la figura del redimido. Esta era la figura del redentor. Es lo que pasaba en el mercado de los esclavos. Llegaban los esclavos, se presentaban los esclavos, y podía venir un familiar de uno de ellos que tuviera el dinero, lo podía redimir, pagaba el precio por ese esclavo y lo sacaba del mercado de los esclavos. Ya no sería un esclavo más. Las características para poder redimir a alguien: número 1 era que fuera un pariente cercano. Segundo, que estuviera dispuesto a hacerlo, que diga: yo voy a pagar por esa persona. Y tercero, que tuviera para pagar, que tuviera la plata que se necesitaba para pagar la libertad de esa persona. Jesucristo dejó el trono de gloria y se hizo como uno de nosotros. Aprendió la obediencia, escribió el apóstol Pablo. Se hizo hombre, vino a morir, y muerte de cruz. Aprendió la obediencia, porque Él en el cielo no obedece, Él en el cielo da órdenes. Cuando Él viene a esa tierra, viene a recibir órdenes. Y esas órdenes y esa obediencia lo llevó hasta la cruz misma. Murió de la peor manera, murió crucificado, humillado. Maldito el hombre que colgara de un madero, decía la ley. Fue hecho maldición por mi maldición. Fue hecho maldición por ti. Cargó toda esa maldición. Con razón el maestro, mientras está colgando del madero, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y honestamente ni siquiera dijo Padre, dijo: Dios mío.
Dios mío, ¿será que ya ni siquiera sentía el vínculo del Padre y el Hijo, sino que está clamando a su Dios ahora? Lo está clamando como Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabes que toda la maldición del pecado estaba sobre él. Se hizo nuestro pariente cercano, lo hizo voluntariamente. Estuvo dispuesto a hacerlo y pagó con su propia vida, pagó con su propia sangre. Por eso Él es nuestro Redentor. Él pagó el precio y nos sacó del mercado de los esclavos. Ya no eres esclavo de la maldición, ya no eres esclavo del pecado, ya no somos esclavos de la condenación eterna. Él pagó por nosotros, somos libres. 6 horas de un viernes para eso. Mateo capítulo 20, vamos a Mateo. Capítulo 20, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es redención. Él dio su vida para rescatarnos a nosotros. Apocalipsis, corra al último libro de la Biblia, capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5:9. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. Hablamos de esto al principio. Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Él pagó con su sangre y llegó al mercado de los esclavos y dijo: Carlos, ¿tú estás dispuesto a recibir el sacrificio que yo di por ti? Y yo le dije: sí, Señor. Entonces se fue a donde Satanás y le dijo: Él ya fue comprado con mi sangre, ya no te pertenece a ti. Y Satanás pataleó y chilló y gritó y dijo: pero era alguien que te maldecía a ti. Sus padres eran predicadores de la palabra, y mientras sus padres predican la palabra, él estaba emborrachándose, él estaba maldiciéndote, él estaba ensuciándose con toda la basura de brujerías y hechicerías. Y Jesús dijo: ¿sabes qué? Él ya se arrepintió de todo eso que hizo, y eso me basta. Yo pagué por él en la cruz del Calvario. Estuve colgado ahí 6 horas de un viernes. Ya fue pagada su libertad. Me pertenece para siempre. Y luego llegó por ti. Y llegó donde el enemigo le arrebató el acta de Néstor, que era contraria de él. El acta que decía que él tenía que irse al infierno. El acta que tenía todo tipo de maldiciones para su vida, para su futuro, para sus finanzas, para que no tenga esperanza, para que no tenga razón de vivir. Y Jesucristo llegó y se presentó con su sacrificio. Y Néstor dijo: yo tomo ese sacrificio, yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Jesucristo se fue inmediatamente a donde Satanás, arrebató el acta, la clavó en la cruz del Calvario y dijo: queda anulada, ahora me pertenece, pagué con mi sangre su vida. 6 horas colgado en el madero para que seas libre.
No lo dije muy bien. 6 horas colgado en un madero para que tú hoy puedas decir: tú eres mi Padre Celestial, con libertad, para que puedas decir: Abba, Padre. Dale palmas de alabanza al Cordero de Dios. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando en la cruz aquellas 6 horas de un viernes? Esto es mucho más allá de la película de Hollywood. Esto es mucho más allá de una semana en la cual quizás ni nos hemos acordado de Jesús. Esto es mucho más allá. De una semana especial de vacaciones cada año. Cada Semana Santa. Lo que no debes olvidar es que Él es tu Redentor, que Él te redimió, que Él pagó por ti y nadie más pagaba por ti, que Él pagó por ti cuando nadie más lo podía hacer, que Él metió sus manos al fondo del lodo cenagoso para darnos vida. Mira lo que dice el texto. Veamos un par de versículos más. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1:18. ¿Listos? Si lo tiene, dígame amén. Amén, hija. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pregunta, avivadores, ¿de qué fuimos rescatados? De una vana. Yo sé, ahorita te cuesta entender porque piensas en algunos cristianos, pero si todavía sigue viviendo vanamente. Bueno, ese no es tu problema, tampoco es el mío. Pensemos en nosotros mejor. Tienes razón, pero dejemos a un lado ese asunto ahora. ¿Cómo definirías la palabra vana? Vanidad. Una vana manera de vivir. ¿Cómo definirías el término vana manera de vivir? ¿Cómo definirías eso? Piénsalo para ti mismo ahora mismo. Esa palabra vana, en una pequeña investigación simple en Google, significa algo vacío e insatisfactorio. Una manera de vivir vacía, llena de humo, pero nada consistente y nada sólido. Una manera de vivir sin satisfacción. Jesús pagó con su sangre, permaneció colgado 6 horas de un viernes para que tú y yo no vivamos de esa manera. Para que tú y yo no vivamos un estilo de vida vano, sin peso, sin trascendencia, sin relevancia, donde la cosa más relevante de tu día son los likes de tu Facebook. Eso es vano. Y no tengo ningún problema con las redes, no es ese mi punto.
No es ese mi punto. No, mi punto no tiene que ver con redes sociales. Mi punto tiene que ver con Jesucristo colgando en el madero, para que tu vida y la mía bendiga a alguien en la ventana 1040. Para que tu vida y la mía bendiga a alguien que está en la otra esquina, que tiene ganas de quitarse la vida. Para que tu vida y la mía tengan sentido cada mañana cuando abrimos los ojos. Lo que Él nos dio es propósito. Te dio propósito. Puedes levantarte cada día, pelear la batalla, seguir adelante. ¿Por qué? Porque nos rescató de una vida sin propósito. Lo más valioso que tú tienes no son tus bíceps, ni tu cabello, ni el color de tus ojos, ni el automóvil, ni los títulos que están colgados en la pared. Y todo eso es bueno. No digo que eso sea malo. No quiero explicarme mal. Todo eso está bien. Tenga todos los títulos posibles. Saque las mejores calificaciones. Sea un excelente emprendedor. Sea un gran empresario. Sácate los primeros lugares. Corra por ese doctorado. Vaya a sacar esa maestría al extranjero. Pero recuerda que lo más valioso que tú tienes se llama Jesucristo. Y cuando tengas todo eso en tu pared colgado, dale la honra, la gloria y la alabanza a aquel que te rescató de la vanidad, de la futilidad de la vida. Recuerda que es su misericordia. Y si por el contrario te sientes frustrada, te sientes frustrado, te sientes poca cosa, te sientes miserable, sientes que tu vida no cuenta, que no vales nada, porque alguien te dijo que no vales nada, porque alguien te quiere hacer sentir la persona más culpable de esta tierra, la más vil de esta tierra. Cuando todo eso pase, agarra todo ese montón de basura y aviéntaselo al infierno. Eso no es para ti. Recuerda que Jesucristo pagó con su sangre para librarte de una vana manera de vivir y te dio propósito. Dale palmas de alabanza al Espíritu de Dios. En la cruz se compraba nuestra libertad. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Has valorado y estás aprovechando lo que se hizo por ti en la cruz. Se nos dio libertad. ¿Qué se te dio con la redención? No vamos a leer los textos, vamos a terminar. Primero, reconciliación. Se nos reconcilió con Dios. Ya no somos sus enemigos. Somos parte de su reino. Se nos dio perdón. Tus faltas, las mías, nuestros pecados fueron lavados y fueron limpiados. Se nos dio libertad. No vivas esclavizado en tus pensamientos, esclavizada en tus sentimientos. No vivas esclavizado, no vivamos así. Se nos dio libertad, se nos dio liberación de la muerte eterna y se nos entregó vida eterna. La muerte no es el final para un hijo y una hija de Dios. Es pasar a nuestra eternidad con el Señor. Y se nos dio una vida victoriosa. En esas 6 horas de un viernes se nos dio las herramientas para tener una vida victoriosa. Así que levantémonos con fe. Levantémonos cada mañana. Habrán gigantes en algunas de esas mañanas. Habrán torbellinos. Habrán murallas. Pelearemos miles de batallas. Pero recuerda las 6 horas de un viernes en las que se te compró con precio de sangre
para tener una vida victoriosa. Lo que se hizo por ti en la cruz nos ha dado grandes beneficios y poderosos resultados para nuestra vida. Has valorado y estás aprovechando lo que Jesús hizo por ti en la cruz, aquellas 6 horas de un viernes. Finalmente, a los pies de la cruz, unos se burlaban, unos se reían de Jesús. Ahí estaba Él, colgado esas 6 horas. Otros lo desafiaban. Solo decían: ¿te vas a bajar de ahí? Eres un charlatán, eres un mentiroso más. Vamos, bájate. Los soldados se rifaban su ropa. El gran sacrificio, el gran evento de la humanidad, y los soldados están a los pies de la cruz jugando. Pero hubo un centurión, cuando vio todo aquel terremoto, viendo a Jesús, dijo: ciertamente este hombre es el Hijo de Dios. Quizá él sí entendió lo que estaba pasando esas 6 horas de un viernes. ¿Y tú qué harás a los pies de la cruz? Cierra tus ojos. Padre que estás en los cielos, no podemos menos que darte gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. Porque esta tarde tenemos esperanza, esta noche tenemos esperanza. Por esas 6 horas de burlas, de desafíos, de soldados rifando tu ropa, teniendo acceso al tesoro más grande, solo alcanzaron a tener tu ropa. Aquí estamos, Señor, a tus pies. ¿Qué le vas a decir a Jesús ahora que estás a sus pies? Abre tu corazón y háblale a Él ahora mismo. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué harás tú a los pies de la cruz? Háblale a Él. Y mientras tú sigues hablando con Jesús a los pies de la cruz, quiero preguntar: ¿habrá alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor? Y nunca ha tomado ese sacrificio de la cruz. Y hoy quiere ser redimido del mercado de los esclavos. No de una esclavitud social, pero quizá de la esclavitud de la enfermedad, de una vida sin propósito, de la tristeza, la esclavitud de la ansiedad, de la depresión. No sé cuál es tu cadena. Sé cuál es la mía, pero no sé cuál es la tuya. Y esta noche tú dices: yo quiero ser redimido. Quiero aceptar lo que Él hizo por mí esas 6 horas de un viernes. Si tú nunca antes lo has hecho y esta noche quieres hacerlo por primera vez, si hubiera alguien, podrías levantar tu mano derecha ahí donde estás rápidamente. Veo su mano, puede bajarla. ¿Habrá alguien más que esta noche dice: yo quiero salir de aquí con Jesús en mi corazón? Quiero salir redimido por su sangre preciosa. Y
nunca antes lo haya hecho y hoy quiere hacerlo por primera vez, podría levantar su mano derecha rápidamente. Yo la voy a ver desde acá y es todo lo que le voy a pedir. Si hubiera alguien que quiere hacerlo hoy por primera vez, levanta tu mano derecha ahí donde estás y deja que ese pago por tu libertad actúe en tu vida. Él ya hizo lo que debía hacer, pero tomar el sacrificio, aceptarlo, es decisión nuestra. ¿Habrá alguien que pueda levantar su mano derecha? Veo tu mano, puedes bajarla. ¿Habrá alguien más? Hay otra mano por acá. Puede bajar su mano, la veo, sí. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que hoy quiera recibir a Jesús como su Salvador y Señor? Por última vez, ¿habrá alguien que por primera vez quiera recibir a Jesús como su Salvador y Señor? Solo levante su mano derecha ahí donde está. Si hubiera alguien. Quiero hacer una segunda pregunta ahora. Quizá usted ya había recibido a Jesús como su Salvador y Señor en un pasado, pero por alguna razón usted sabe que las cosas no han estado caminando bien con Dios y hoy quiere volver a empezar. Que ese precio de sangre que se pagó actúe en tu vida para la restauración de tu alma y de tu corazón y sobre todo de tu comunión con Dios. Si quieres reconciliarte con Dios esta noche, podrías levantar tu mano derecha ahí donde estás. Si hubiera alguien hoy acá que quiera reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo, si hubiera alguien que quiera, veo tu mano, puedes bajar tu mano, la puedo ver, puedes bajarla. ¿Habrá alguien más? Puedes bajar su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que hoy dice: yo quiero volver a la senda, quiero estar con Él hasta el final? Por última vez, veo tu mano, puedes bajarla. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse con el Maestro, valorando lo que sucedió en esas 6 horas de un viernes? Por última vez, ¿habrá alguien más que quiera hacerlo? Gracias, Señor. Todos los que levantaron su mano, repitan esta oración ahí donde están. Ahí donde están. Dios te conoce y Dios sabe lo que vas a hacer en este momento. Repite esta oración: Padre que estás en los cielos, esta noche te confieso mis faltas y te pido perdón por ellas. Hoy recibo el sacrificio de la cruz. Esas 6 horas de un viernes que sufriste por mí, hoy pagan el precio por mi vida. Soy rescatado, soy rescatada de la esclavitud y viviré libre cada día de mi vida. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor, y que nunca más vuelva a ser el mismo, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Gracias, Jesús.